Shalom, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos a Vivamos la Torá. Hoy tenemos un nuevo tiempo de aprendizaje. Bienvenidos a todos los que están presentes por Facebook Live. Shalom, voy a saludarlos. Loida, mi esposa Connie, Javier, bienvenidos hermanos a todos los que están presentes, como también los que nos ven por el canal de YouTube. Somos el cuerpo del Mesías. Hermanos, hoy tenemos a tratar un tema muy interesante, un texto muy conocido, muy citado del Nuevo Testamento, del llamado Nuevo Testamento del Brit Hadashah. Vamos a hablar acerca de Efesios, vamos a hablar acerca del capítulo 4 de Efesios, versículo 26 y versículo 27 también. Así que vamos a darle gracias a Adonai. Vamos a comenzar, hermanos. Gracias te damos, Padre, bendito sea tu nombre, danos entendimiento y sabiduría en tu palabra cada día de nuestra vida. Bendito seas, gracias, Padre, en el nombre de nuestro Don Yeshua. Amén y amén. Amén, amén, hermanos. Vamos a comenzar. Hoy vamos a leer un versículo, como les menciono, muy interesante. Vamos a tratar acerca del gran error que se comete al leer la mayoría de las traducciones de las Escrituras. Este error obviamente proviene de los traductores que dan un mensaje erróneo a los lectores, haciendo que sea distorsionado, obviamente, ¿no? Por ende, los lectores leen, obviamente, lo que tienen en su vista, enfrente de ellos, pensando que es la palabra que ha sido transmitida por Elohim. Pero vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Viendo los pasajes desde el texto griego, también desde el texto hebreo que tenemos, manuscritos que tenemos, que son testigos, aparte del texto griego, para nosotros llegar a una conclusión basadas en las escrituras y el mensaje correcto de ellas. Así que vamos a ver en la pantalla, vamos a leer Efesios 4:26, y como vemos aquí tengo varias versiones, varias traducciones, y lo primero que leemos es aquí la versión de la Biblia de las Américas. Dice, airaos, pero no pequéis. Y aquí está como en versalitas, en mayúsculas, citando un texto de las Escrituras, ¿no? Porque, bueno, esta versión utiliza ese método para hacer saber al lector que está hablando de un versículo del Tanaj, llamado Antiguo Testamento, cosa que no hacen todas las versiones como vemos aquí. Entonces dice, airaos, pero no pequéis, haciendo alusión a un pasaje de las Escrituras del Tanaj. Vamos a ver cuál es. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Luego también en el 27 dice, no le den lugar al diablo. ¿Sí? No lo vemos aquí, pero es lo que sigue en el versículo 27. Y así podemos ver en todas las versiones. Enójense, como si fuera un mandato, ¿no? Enójense, pero no pequen. Vamos a centrarnos primeramente en esta frase. También dice, ¿no? Si se enojan, no pequen. Aquí hay una paráfrasis, ¿no? Bueno, vamos a ver la Reina Valera, ¿no? La Reina Valera contemporánea dice, enójense, pero no pequen. La 1960, que es la más común, dice, airaos, pero no pequéis. Y la Reina Valera antigua, que es la llamada Biblia del Oso, también dice, airaos y no pequéis. Bueno, tenemos entonces la conclusión, ¿no?, de que el verso dice airaos, pero no pequéis. Según estas versiones, vamos a utilizar la Reina Valera 1960, que es la más común, la que casi todo el mundo tiene y que lee, ¿no? ¿Y qué es el mensaje que se da aquí? El mensaje es que Adonai está diciendo, te enojas, ¿no? Enójate, ¿no? Básicamente es una orden, ¿no? Enójate, pero no peques. Como Adonai te va a decir, te va a dar una orden, enójate, ten ira, pero no peques. Aquí hay una distorsión, aquí hay algo que no cuadra bien. Y como vimos en la Biblia de las Américas, está citando un versículo, Pablo. Está citando un versículo del Tanaj, como siempre él hace, ¿no? Entonces, ¿qué versículo está citando? Para nosotros saber, tenemos que ir al Salmo 4. Ese es el versículo que está citando. ¿Por qué sabemos que es el Salmo 4? Si nosotros vamos al texto griego de Efesios 4:26, estoy aquí en la pantalla,
Cuando nosotros vamos a la Biblia interlineal en la versión griega, primero vamos a ver la versión griega y luego la versión hebrea, dice una palabra clave que nos va a direccionar a un versículo clave de las Escrituras, y es el verbo orgizo. Orgizo, esto es lo que se traduce como vemos aquí, be angry, o sea, enójense, tengan ira, como si fuera una orden, como si fuera una instrucción, ¿no? Pero no pequen, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esta palabra que dice orgizo. Orgizo lo podemos ver nosotros en el Salmo 4:4. Aquí tenemos, en el Salmo 4:4, vemos aquí en la interlineal de la Septuaginta, que es la traducción de los 70, ¿sí? La traducción de los 70 es una traducción muy antigua llamada Septuaginta, o la Biblia de los 70. Fue traducida en Egipto, en Alejandría, allá por el siglo I antes de Cristo, me parece, por 70 personas, se dice por la tradición, ¿no? 70 traductores que fueron llevados desde Israel a Egipto para traducir al griego la primera traducción de la Torá y luego del Tanaj, duró varios años. Entonces esta Septuaginta del griego dice orgizo, aquí vemos que en griego dice orgizo, o sea, Pablo está citando este texto, ¿sí? Como nosotros ya sabemos que Pablo no escribió originalmente en griego, obviamente que el traductor tomó la Septuaginta, ¿sí? Tomó esta versión griega y lo transliteró, perdón, lo puso en su traducción del Brit Hadashah. Cuando nosotros vamos al texto hebreo del Salmo 4:4, vamos a ver que dice así: Ritzu, Ritzu veal tejetau. Ritzu veal tejetau, que significa ¿qué? ¿Qué significa? Bueno, aquí vemos que la misma interlineal nos dice tiemblen, ¿sí? En inglés obviamente está, pero dice tiemblen y no pequen. Tiemblen y no pequen. Es la misma versión, o sea, del Salmo, me corrijo, es el mismo Salmo, Salmo 4:4, pero diferente versión. La versión hebrea, la versión original. Entonces, ¿por qué la versión hebrea se traduce como tiemblen, ritzu? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué la versión griega se traduce como orgizo? Orgizo significa enójense. ¿Sí? Enójense. Vamos a ver si se puede ir al Strong, ¿no? Griego, vamos a ir, y orgizo, y dice el Strong, vamos a ver, dice provocar o enfurecer, exasperarse, estar enojado, ira. Vemos aquí la definición del diccionario Strong. Luego también vemos que la King James traduce estar enojado, ¿sí? Be angry, estar enojado, perdón por mi inglés, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos en la Septuaginta esta diferencia? Bueno, esa es la cuestión, hermanos. Esa es la cuestión que a nosotros nos va a llegar en el Nuevo Testamento, como está en la Septuaginta y no como está en el texto hebreo. Ese es el error. Cuando Pablo está citando este texto en Salmo 4:4, él lo está escribiendo en hebreo. Él está diciendo, como vamos a ver nuevamente en la pantalla, él dice, Ritzu veal tejetau. Eso es lo que él tiene en su corazón. Ritzu veal tejetau. ¿Y cómo sabemos que Ritzu no significa enfurezcanse? Porque vemos aquí que significa tiemblen, pero no solamente porque la interlineal nos lo dice, porque no nos vamos a basar solamente en la interlineal, sino que vamos a ver que ragaz, la raíz ragaz, aparece en varios versículos de las Escrituras, no solamente en este. Por ejemplo, en segunda de Samuel, vamos a ver aquí el texto hebreo, vamos a ver en segunda de Samuel 22:8, el texto hebreo dice de la siguiente manera: Mosdot Hashamayim irgatzu. Mosdot Hashamayim irgatzu, que significa los cimientos de los cielos temblaron. Es así que es como se traduce. Obviamente no se van a enfurecer.
ragaz, aquí está la raíz, irgazú está conjugado el verbo, ¿no? Entonces, los cimientos o los fundamentos o las bases en lo que están establecidos los cielos, Shamaim, se conmovieron, se sacudieron, temblaron de un lado a otro, se estremecieron. Eso es lo que significa. Vamos a ver en Habacuc, el profeta, también. Vamos a ver en Habacuc 3:16, otro texto para comparar, ¿no? Habacuc 3:16. Por aquí dice de la siguiente manera, vamos a ver acá. Dice, escuché, shamati, escuché, y temblé. No, perdón, y tembló mi vientre. ¿Sí? Escuché y tembló, ¿no? Tirgaz, tembló mi vientre. Viti. ¿Sí? Tembló mi vientre. Y luego lo vuelve a repetir. Dice, y debajo de mí tiemblo, o sea, donde yo estoy parado, ¿no? Debajo de mí significa en mi posición, en mi lugar. Donde yo estoy temblando, ragaz. ¿Sí? Así es como se traduce. No dice debajo de mí estoy enfurecido o estoy aireado. No. Significa estar temblando, estar estremecido. Por lo cual, el versículo de Efesios, ¿sí? El versículo de Efesios está mal traducido. No debe de leerse como airaos. ¿Por qué? Porque la Torá no nos está ordenando a estar enojados, a estar airados. ¿Cómo la Torá nos va a ordenar eso si va en contra de la Torá? Porque como lo leemos en el texto, dice airaos como si fuera una orden, ¿no? Enójate. Pero no peques, ojo, ¿no? No te dejes llevar por el pecado, pero tú te puedes enojar, ¿sí? Y ciertamente nos enojamos, pero así no es como se debe de entender el texto. Entonces, vamos a ver en el versículo nuevamente, en el Salmo 4:4, que dice, temblad y no pequéis, traducido de la Reina Valera. Fíjense que la Reina Valera en Efesios traduce como airaos, pero no pequéis, pero el texto que Pablo está citando, ellos lo traducen diferente, como tiemblen y no pequen. No tiene ningún sentido. Ellos mismos están contradiciéndose en su misma versión. ¿Sí? No tiene ningún sentido. ¿Sí? Por lo cual, también recordemos que como leímos en 2 Samuel 22:8, vemos aquí, traducido ya, sin el texto hebreo, dice, y se sacudió y tembló la tierra y los fundamentos de los cielos se agitaron, se conmovieron, ragad, la misma palabra que se traduce como airaos. Nuevamente vamos a ver Habacuc 3:16, oí y se agitó mi vientre, tembló mi vientre, se estremeció, no se enfureció, no va con el contexto, no es el significado. ¿Sí? Entonces, también dice, ¿no? Y debajo de mi tiemblo, en mi posición, estoy temblando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está estremecido por la palabra que él acaba de recibir, que es del cautiverio del pueblo. Él está totalmente conmovido, estremecido, temblando en su interior por la palabra de Jehová. Entonces ahí es donde vamos nosotros a converger con estos textos, que es temblar por la palabra de Jehová, temblar delante de Jehová, el temor de Jehová. Recordemos, hermanos, que en Jacob, Santiago 1:19-20 dice, a causa de esto, amados hermanos, todos los hijos del hombre necesitan ser prontos para escuchar, pero no para hablar ni para airarse, porque la ira de los hijos del hombre no hace lo que es bueno ni recto delante de Jehová. Entonces, ¿cómo puede ser que en un pasaje de las Escrituras estemos leyendo airaos, pero no pequéis, y en otro estamos leyendo que la ira de los hijos del hombre no hace lo que es bueno delante de Jehová? Aquí hay algo que parece ser una contradicción, pero que no lo es, sino que es una mala traducción. ¿Sí? Vamos a leer los comentarios. El hermano Héctor Guizarro, Shalom hermano, bienvenido. Dice, Shalom Javer, Hashem Yehoshua contigo, amén. Igualmente hermano, que Adonai esté contigo.
Pam Ram Morales, Shalom, Shalom hermanos, dicen, tiemblen para que no pequen, contengan. Sabemos que Adonai no nos manda o permite enojarnos, pues la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Shalom, saludos desde México. Shalom hermanos, shalom. Así es. A eso es lo que nosotros vamos a ir direccionados, porque sabemos, según lo que dice en la carta de Jacob, que la ira de los hijos del hombre no obra lo bueno, no obra lo recto, no obra la justicia delante de Elohim. Por ende, no vamos a poder nosotros leer en un pasaje una cosa y en otro otra cosa. Por lo cual debemos de ir al texto original. El hermano Javier también dice, es imposible no enojarse ante ciertas circunstancias, y Yeshua mismo se enojó y tiró las mesas de los cambistas en el templo porque, como él dijo, lo convirtieron en la casa de Dios en cueva de ladrones. Asimismo, ciertamente que Yeshua, él se enojó, sí, se enojó, pero no por eso, ¿sí? No por eso Adonai está permitiendo la ira descontrolada, eso es otra cosa, ¿sí? Porque si no, Adonai no diría que él tiene ira y enojo, ¿sí? Por el pecado del pueblo. Yeshua, recordemos que es Adonai, que es Elohim, por ende, ¿sí? Él está con ira. Recordemos que ira viene de la palabra nariz, ¿sí? O sea, de estar enfurecido, de nosotros entendemos la nariz por como respiramos, ¿no? Entonces la respiración fuerte de enojo, ¿sí? Está representada ahí en Jehová, ¿sí? Una respiración fuerte de la nariz en cuanto al enojo que proviene de Adonai hacia el pueblo. Entonces, bueno, Javier dice, ira y enojo son dos cosas distintas. Sí, sí, podríamos decir que sí, ira y enojo son dos cosas distintas. Si bien es cierto, pueden ser sinónimos, pero pueden ser cosas distintas. Y Joshua no se enojó, sino que fue consumido lleno de celo. Así dice el hermano Héctor, ciertamente que sí, que podemos ver como Yehoshua, él en el celo de Jehová, de Elohim, él está tirando las mesas, ¿sí? Entonces podemos entender nosotros que él en el temor de Adonai, está viendo cómo los comerciantes están vendiendo en la casa de Jehová, que la están convirtiendo en una cueva de ladrones, por lo cual él en su celo por Adonai, en su temor por su nombre, por sí mismo, porque él es Adonai, él actúa de esa manera, por lo cual no se puede comparar con este versículo de airaos, ¿sí? Vamos a seguir. Hemos leído 2 de Samuel, también Habacuc, por lo cual entendemos que el verbo ragaz no significa airarse, sino que significa temblar. ¿Temblar por qué? O sea, temblar delante de Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Salmo? Tiemblen y no pequen. No nos está diciendo airaos. Nos están diciendo que tengamos en nuestro corazón que Adonai nos está viendo. Que Adonai nos está viendo nuestras obras, Él está delante de nosotros, nosotros delante de Él, y por eso debemos de temer, de actuar en contra de Él. Eso es lo que podemos ver en este salmo, en este texto, y eso es lo que a Pablo está haciendo referencia. Temblar es abstenerse del pecado, es huir del pecado. Por eso dice, y no pequen, o sea, huyan del pecado. Sepan que Adonai los está viendo. Sepan que si ustedes pecan sabiendo el bien y no lo hacen, ustedes van a recibir la consecuencia. Por lo cual, absténganse, conténganse, apártense, quiten, huyan del pecado. Apartarse de todo lo malo. Es diferente a leer enójense, que da una oportunidad a pensar que el enojarse y tener un descontrol, Adonai lo permite y no es así, ¿sí? Y también, ¿no? Hay muchos comentaristas cristianos que interpretan este versículo como uno puede airarse en su interior, pero no lo puede como
exponer, así es como ellos lo explican, ¿no? Tratando de entender este texto mal traducido, ellos dicen, bueno, en su interior usted puede airarse, fíjense lo que dicen, ¿no? Usted puede airarse en su interior, pero no lo exteriorice para que los demás no lo reciban. ¿Sí? Cuando en las escrituras vemos que en el interior es cuando nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? O sea, porque todo lo que sale del corazón del hombre es lo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, todo lo que sale es de nuestro corazón, como dice Yeshua. Por lo cual, lo primero que nosotros debemos de transformar, ¿sí? Es nuestro interior, y no podemos nosotros decir que podemos airarnos y no pasa nada. Sí, al inicio puede ser que tengamos un aprendizaje, un proceso, ¿sí? De que nosotros nos enfurecemos, nos enojamos y no lo exteriorizamos, pero eso debe de ir progresando, eso es la emuná, ¿no? El progreso, el esfuerzo, la dedicación. La emuná es la perseverancia, la firmeza en los mandamientos, y eso va a hacer que nosotros crezcamos para que cuando nosotros tengamos ese sentimiento de ira, ese sentimiento de enojo, huyamos de él y no le demos lugar en nuestro corazón. Porque cuando le damos lugar a nuestro corazón, ya en la boca. Por eso vemos en el Salmo nuevamente, vamos a ver en el Salmo, vamos a ir para atrás. En el Salmo dice, temblad y no pequéis, tiemblen y no pequen, mediten en su corazón, estando en su cama, y callad, callen. Fíjense, ¿no? Mediten en hebreo es el verbo hablar, ¿sí? Decir o hablar. Aquí está traducido como mediten, reflexionen. Sí, y es válido, pero el texto literalmente dice hablen en su corazón. O sea, ustedes estén en su cama reflexionando, ¿sí? Acerca de sus obras, ¿sí? Y no se dejen llevar por la ira hablando y lastimando a los demás, ¿sí? Porque eso hace que crezca el pecado, que crezca, que se desenfrene. Por eso Pablo lo interpreta de una manera muy interesante, diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni den lugar al diablo. Fíjense que no den lugar al diablo es equivalente a, en el Salmo 4:4, callad. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Vemos que hay equivalentes. eh, y darle lugar al diablo, ¿sí? Es cuando nosotros nos desenfrenamos en nuestra lengua. Recordemos que en Jacob dice que la lengua es como un fuego, ¿sí? Es como un fuego que arde sin control y que en ella está la polilla de la muerte. Recordemos en Jacob, ¿no? En Santiago. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros leer en las escrituras algo que no está. El hermano Javier dice, pudiera ser que Pedro se dejó llevar por la ira cuando aprendieron a Yeshua, cuando prendieron a Yeshua, y por eso le cortó la oreja al soldado y Yeshua le dijo, el que mata a espada morirá. Claro, así es, ¿sí? Aunque no se sabe si fue Pedro, ¿sí? Se asume que fue Pedro, pero dice que fue uno de los que estaban con Yeshua, así que no podemos nosotros asumir que fue Kefa, ¿sí? Ese es un error que se comete al pensar que fue Kefa por su, tal vez, ¿no? Que nosotros pensamos que él tenía un temperamento fuerte, ¿no? Como se dice hoy en día en Latinoamérica, temperamento fuerte. Tal vez él tuvo temperamento fuerte, pero no podemos asumir que fue Kefa. Shalom de Yanira, shalom Miki, bienvenidos hermanos. ¿Sí? Por lo cual, hermanos, ¿sí? Estamos entendiendo, ¿sí? Que nosotros debemos de tener autocontrol, que nosotros cuando estamos en una posición en la que nuestras emociones nos quieren desbordar y quieren desencadenar, ¿sí? Algo que va a tener consecuencias tal vez muy graves, nosotros lo podemos evitar. ¿Cómo lo evitamos? Recordando, temblando en nuestro corazón, ¿sí? Temblando y huyendo del pecado. Recordemos cómo Yosef, ¿no? Huyó de la mujer de su señor. Él tembló
delante de Jehová. Él tembló, él se estremeció. ¿Y qué? Y huyó. ¿Sí? O sea, en otro sentido, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo, es el mismo mensaje. Es el abstenerse, es el huir y escapar de lo que a nosotros nos es, tal vez, de debilidad. Y obviamente las emociones son débiles, la carne es débil. Y las emociones son parte fundamental de la carne, los sentimientos, las emociones. Por eso nosotros no debemos de llevarnos por los sentimientos, por las emociones, como muchos lo hacen, ¿no? Diciendo que el espíritu es el que está orando cuando es su propio corazón, sus sentimientos, lo que ellos creen, lo que ellos piensan, ¿no? Y comienzan a hacer desenfrenos en su corazón, ¿sí? Y a expresarlo. Por eso nosotros debemos uno de los dones del Ruach es el silencio, ¿sí? Uno de los dones del Ruach es el silencio, es la quietud. ¿Sí? Adonai nos enseña a callar. Adonai nos enseña a estar quietos. Cuando nosotros queremos tal vez ganar una discusión, cuando nosotros queremos no sé, exponer algo que yo pienso que tengo razón, ¿no? O enojarme en contra de una persona que hizo a mis ojos algo malo, aunque sea verdad, ¿no? Y comienzo a expresarme de una manera errada, ¿sí? Todo eso que nos lleva a no callar. Y en el silencio hay sabiduría. Y el de muchas palabras es necio. Hay por ahí un proverbio, ¿no? Entonces, el silencio es algo fundamental. Y eso lo pudimos ver en la obra de nuestro Adón. Él cuando estaba, como dice Isaías, ¿no? Como cordero bueno, matadero no, al sacrificio, así es como dice. Como cordero al sacrificio, ¿no? Porque uno se imagina el matadero como si fuera hoy en día en la carnicería, no, no es así. El matadero está mal traducido, es el sacrificio, ¿sí? Como cordero al sacrificio en el tabernáculo. ¿Sí? Debemos de entenderlo como un entendimiento hebreo, ¿no? Por lo cual él fue en silencio cuando Pilatos le estaba preguntando, cuando Herodes, cuando el sumo sacerdote de ese tiempo, ¿no? Le preguntaba, ¿sí? Y él cuando tenía que hablar, hablaba, y cuando tenía que callar, callaba, ¿sí? Entonces, ese es el autodominio, la prudencia, ¿sí? Que la sabiduría, Jochma, que Adonai nos da, porque la sabiduría no es entender muchos libros y saberse todo, la sabiduría es la prudencia, el saber caminar en lo recto, el no dejarnos llevar por nuestra carne, porque el Adón Yeshua es el que nos hizo morir al cuerpo de la carne, a los pecados de la carne. El hermano Héctor dice: a ese control de nuestras emociones es a donde nos llevará el Ruach HaKodesh, por medio de las mitzvot, de los mandamientos, puestos en práctica en nosotros. Como dice Pablo, a los que por el uso de las mitzvot tienen los sentidos bien ejercitados. Así es, porque al nosotros poner por obra los mandamientos, nosotros vamos a poder perseverar en ellos, ¿sí? Vamos a poder estar despiertos, ¿sí? Como dice el hermano ahí, los sentidos bien ejercitados, el estar despiertos, el nosotros no andar por la vida dormidos, haciendo lo que todo el mundo hace, sino entendidos. Vamos a seguir con el siguiente versículo. Vamos a leer en Deuteronomio 24:15, esto nos va a conectar a lo siguiente que leemos en Efesios. Dice en Deuteronomio 24:15: en su día dará su salario y no se ponga sobre él el sol, porque afligido es él. Está hablando de un asalariado. Y en eso él ha elevado su ser, ¿sí? O sea, en eso él ha esperado, ha puesto su confianza, y no gritará, clamará por ti a Jehová y sea en ti pecado. Vemos aquí que dice: y no se ponga sobre él el sol. Recordemos que en Efesios, cuando leemos, en Efesios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí Pablo está haciendo una especie de conexión con Deuteronomio, cuando utiliza la frase no se ponga el sol, ¿sí?
Cuando leemos en Deuteronomio acerca de no se ponga el sol, ¿sí? O sea, tú con la vestidura del otro, o tú no dándole el salario al otro, eso es un fundamento de la Torá que también Jacob lo menciona en su carta, el irse a dormir, ¿no? Y teniendo el salario de la persona que trabaja para ti al lado tuyo, cuando él, ¿no? Esa persona está sin comer, sin vestidura, necesita es la obra de sus manos, tú se la estás conteniendo, se la estás reteniendo, ¿no? Entonces, él trabajó y tú no le diste la recompensa. Eso es una abominación para Adonai, ¿sí? El trabajar, el obrar con nuestras manos y no recibir el fruto de nuestro trabajo, eso es representado como maldición en Deuteronomio, en Devarim. Adonai dice que cuando nosotros vamos a desobedecer la Torá, vamos a caer en maldición y eso va a hacer que nuestro fruto, nuestra obra, ¿sí? Perdón, nuestra obra caiga en saco roto, ¿sí? Así es como dice en Deuteronomio, en las maldiciones, en la desobediencia hay maldición. ¿No? Se decía eso, bueno, esa es la desobediencia de qué? De la Torá, ¿sí? Y la maldición significa el desprecio, ¿sí? El desprecio, el caer en la insignificancia, ¿sí? Eso significa maldición, ¿sí? No se trata de un hechizo, no, sino de un desprecio de Jehová por tu pecado, por tu desprecio hacia su Torá. Eso hace que tú mismo te hagas caer en el desprecio, ¿sí? Y que Jehová no mire tu rostro, no haga resplandecer tu rostro, no brille tu rostro, sino que caigas en la oscuridad. Y eso va a hacer que la obra de tus manos sea infructuosa. Entonces, esto es abominación. Cuando una persona no le da el fruto del trabajo a la otra está haciendo abominación. Por lo cual, cuando Pablo dice en el versículo de Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no significa, como muchos piensan, ¿no? Que simplemente me desenojo y me voy a dormir. No, me desenojo, me voy a dormir, ya no estoy enojado, ya perdoné, ya está. No, porque al conectarlo con Deuteronomio tiene que ver con el nosotros reconciliar eso que ha sido roto, esa plenitud que ha sido rota, ¿sí? Plenitud de shalom, ¿no es así? Bueno, el shalom en hebreo se usa mucho en la Torah para pagar una deuda, ¿sí? Cuando tú pagas una deuda es shalom, tú lo completas, eso que se destruyó, que se rompió, eso que está incompleto, que falta un pedazo, que falta una porción, que falta una parte, bueno, eso uno cuando paga lo que debe es shalom, es plenitud. Estás haciendo que todo vuelva a su orden, todo vuelva como estaba o lo más cercano a lo original, porque hay cosas que uno no puede restaurar del todo. Por ejemplo, cuando se rompe un ojo de una persona, ¿no? Y se lo deja ciego, eso no se puede restaurar al original, pero uno puede pagar, ¿sí? Como dice en la Torá, como hemos aprendido, ¿no? En la Torá, que dice que cuando el siervo pierde un ojo porque el amo lo golpeó, el amo debe de qué? Pagarle con la libertad de él, ¿sí? O sea, lo deja libre. Así es como le hace shalom, ¿sí? No es ahí con dinero, sino con shalom, con la libertad, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el enojo viene a ser como una deuda, ¿sí? Como una deuda que nosotros debemos de nosotros hacer plenitud, ¿sí? Una deuda para completar. ¿Con quién? Con el que nosotros hemos hecho enojar o con la persona que a mí me ha hecho enojar. O sea, Adonai dice que nos reconciliemos, Yeshua dice que nos reconciliemos con el otro. Antes de ir a hacer un sacrificio, una ofrenda delante de Adonai, tú ve y reconcíliate con tu hermano, ¿no? Así dice Yeshua, ¿sí? La palabra reconciliarse, ¿sí? Ahí en hebreo tiene que ver con el verbo ratzá en hebreo, ¿sí? Ratzá, que significa ser favorable, ¿sí? Ser favorable, causar aceptación,
¿sí? Eso se utiliza mucho en los sacrificios también, que sean aceptos delante de Jehová, ¿no? Entonces, nosotros debemos de causar ese favor a nuestro hermano y que no haya una ruptura, si nosotros la podemos evitar. Ahora, si esa persona decide seguir en su rencor, ¿no? Decide seguir en sus mismas obras, ¿no? Aunque diga que se arrepiente, ¿no? Porque muchas personas dicen perdón, ¿no? Pero tal vez lo hacen por sí mismos, para no sentirse mal y no porque están arrepentidas de sus malas obras, ¿no? Porque muchos por ahí, ¿no? Que llega Yom Kippurim y ya están pidiendo perdón en el Facebook, ¿no? Les pido perdón por lo que he hecho, ¿no? Cualquier cosa que les he hecho les pido perdón. Ahí, pum, lo mandan en el Facebook. Y no, no es así, así no es, ¿no? Y aún lo tildan de rencoroso, uy, que no me perdonas. No, porque el perdón no funciona de esa manera. Uno no puede ir a pedir perdón al otro por, eh, porque quiere sentirse bien uno mismo. O sea, eso es orgullo encubierto. Yo quiero sentirme bien con Dios, ¿no? Y no es que yo quiero hacerlo mejor, no es que yo quiero restituir, no es que yo quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo a esa persona, lastimándola, haciéndole errar tal vez, ¿no? Cualquier cosa que yo le estoy haciendo a esa persona, no, yo no le pido perdón por eso, sino porque yo me siento culpable, porque viene Yom Kippurim y tengo que pedir perdón por muchas cosas, pero no es algo, no es algo íntegro, ¿sí? No es algo completo, shalom, volvemos a la misma palabra, no es algo completo, sino que es corrupto, ¿sí? Entonces, de las dos partes debe haber que entereza, completitud, plenitud, como le quieran llamar, shalom, de las dos partes, del que pide perdón y del que acepta el perdón. Esto debe de ir todo en armonía, ¿sí? Todo de acuerdo a ¿qué? Al corazón de Jehová. No a nuestro corazón, no para nosotros sentirnos bien, para que el otro no me moleste más, para que no me venga a molestar, no, sino por el amor y el temor a Jehová. Por eso todo debe de ser en plenitud, en justicia, en rectitud y en el amor hacia el otro. El amor es darse, ¿no? Entonces, hacerle bien a la otra persona. Si yo sé que yo le estoy haciendo mal, si yo sé que le estoy haciendo mal, no lo voy a seguir haciendo. Voy a trabajar, voy a esforzarme, ¿no? Y aunque me cueste, ¿sí? Aunque yo lo vuelva a hacer, voy a seguir haciendo el esfuerzo y la dedicación y la emuná, la perseverancia, para no lastimar de nuevo a esa persona. Porque cuando tú le pegas y le pegas y le pegas en el mismo lugar a una persona, esa herida nunca sana. Bueno, así mismo es como hace una persona que no está arrepentida, que no hace teshuvá completa. ¿Sí? Entonces, en el Salmo 4.4, ¿sí? Vamos a leerlo de nuevo y vamos a hacer una comparación con el texto de Efesios. Aquí tenemos el Salmo 4.4 y Efesios 4.26 a 27. Para hacer una comparación bien interesante, vemos que ambos están divididos en tres secciones, ¿sí? La primera es idéntica, ¿sí? Aunque en algunas traducciones, como vimos, no es idéntica, pero sí es idéntica. La segunda y la tercera no son idénticas. ¿Por qué? Porque vemos que Pablo está haciendo como una especie de midrash, de explicación del Salmo. Por lo cual él comienza como comienza el Salmo, diciendo tiemblen y no pequen, para que nosotros sepamos de qué está hablando, ¿no? Pero luego él dice, el sol no se ponga sobre su enojo. ¿Sí? Vimos que tiene que ver con la deuda, ¿no? Pero también él, como vemos, está citando el Salmo 4.4, que dice en la segunda sección, segunda oración, dice, hablen en su corazón sobre su cama. O sea, reflexionen, vimos, ¿no? Reflexionen, en alguna versión dice mediten, ¿sí? En su corazón, o sea, en su mente, en su pensamiento, ¿sí? Acerca de
del mal que han hecho, acerca del pecado, acerca de su mal pensamiento, acerca de su torcedura, ¿sí? Acerca de cómo lastimaron al otro. ¿Sí? Hablen en su corazón, entiendan, para que esa deuda sea completada, para que esa deuda se pague, para que no se ponga el sol sobre mi enojo. O sea, cuando se pone el sol sobre mi enojo, yo no he hecho pleno, no lo he hecho pleno. ¿Sí? He dejado que pase un día y luego pasa otro día, y eso que se forma una distancia mayor y herida, más herida. Por lo cual, siempre, estoy hablando de toda relación, no solamente en un matrimonio, en toda relación de amistad, de familia, de cualquier relación, siempre debemos de procurar estar en plenitud con la otra persona mientras nosotros podamos, porque si no hay una obra que nosotros podamos ver de otra persona que quiere esa plenitud, nosotros no podemos hacer nada, y lo mejor es salirse a un lado, ¿no? Si vemos que esa persona sigue haciendo lo mismo, sigue en su pensamiento terquedad, ¿no? La terquedad en su corazón, nosotros en esa relación, como se dice, torcida, ¿no? En esa relación tóxica, no nos vamos a sumergir, lo que vamos a salir, porque sabemos que esa persona no es hermano, no quiere el shalom, como dice un salmo, ¿no? Yo hablo shalom, pero ellos hablan guerra. Dice David también, ¿no? Yo hablo shalom, pero ellos me responden guerra. Y así clama a Jehová. Y así nosotros clamamos a Jehová. Cuando ellos, ante nuestro shalom, responden batalla, responden guerra. ¿Sí? Ellos no son recíprocos. ¿Sí? Por lo cual, nosotros debemos de ser prudentes y seguir nuestro camino. Ahí no hay una tierra donde yo pueda sembrar. Ahí no hay fruto. Yo no puedo recoger nada ahí. Yo procuré el shalom, pero esa persona me dio guerra. Por lo cual de mí no faltó, y Adonai se lo va a pedir a esa persona, ¿no? Y ahí está el error de muchos, que le dan, y le dan, y le dan, y siguen. ¿Sí? No estoy hablando de específicamente el matrimonio, sino de otro tipo de relación, porque obviamente que en el matrimonio uno debe de esforzarse, ¿no? Para que ambos estén en shalom, ¿no? Pero estoy hablando de otra relación, de una amistad, de tal vez un familiar, un pariente, alguien, ¿no? Que no es pleno, no desea el shalom, ¿no? Pero tal vez uno se ata a esa persona, y eso Adonai no lo quiere. No debemos de atarnos a una persona. Sigamos, en la tercera oración dice, y no den lugar a los adversarios. En una versión hebrea dice a los ángeles, no dice al diablo, ¿sí? Me pareció interesante ponerlo ahí, ¿no? O sea, a los ángeles del mal, ¿no? A los mensajeros del mal, a los espíritus inmundos, a los adversarios. En hebreo es satanim, eso, es el plural de Satán. O sea, no le demos lugar al reino de las tinieblas, no le demos lugar, ¿sí? A todo lo contrario a los frutos del Ruaj. No le demos lugar a eso, porque nosotros, al hacer que el enojo se siembre, ¿sí? A nosotros hablar y dejarnos llevar por la ira, y luego no hacer shalom, no hacer plenitud, eso va a hacer que se siembre la obra de los adversarios, la obra de Hasatán en nosotros. ¿Para qué? Para que luego se siembre la amargura, ¿no? Porque nosotros estamos procurando una corrupción, una destrucción en vez de la plenitud. Por lo cual estamos siendo partícipes del reino de las tinieblas, ¿sí? Y así es como nosotros leemos en el Salmo 4 que dice, callen. Fíjense la comparación, ¿no? Fíjense cómo Pablo entiende no den lugar a los adversarios, ¿sí? Lo que dice ahí, no den lugar a los adversarios. Él está leyendo el Salmo 4 que dice callen. Y él
ese callen lo entiende de esa manera. Porque nosotros al hablar y al dejarnos llevar por nuestro corazón, le estamos dando lugar a los adversarios. Y eso va a hacer que nos apartemos del camino recto para seguir nuestro corazón. Y ahí vamos a andar en un camino torcido, en nuestro pensamiento, en lo que yo creo que es correcto, en lo que yo creo que es verdad, que esa persona hace tal cosa, que esa persona tal otra, que yo empiezo a causar amargura a todo el mundo. ¿No? Y soy una persona oscura, como dice Yeshua, si tu ojo, ¿no? Si tu corazón está oscuro, ¿no? Tu ojo está oscuro y tus obras serán oscuras. Lo estoy parafraseando un poco, ¿no? O sea, si por ahí lo pueden citar ese versículo de Yeshua, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestro interior oscuro, nuestro camino va a ser oscuro. ¿Y por qué es oscuro? Porque estamos siendo partícipes de los adversarios, del reino de las tinieblas. Le estamos dando lugar. Por ende, vamos a vivir en la amargura, en el rencor, en el odio, en nuestra propia torcedura, no cambiando, no procurando el shalom, sino volviendo, no haciendo teshuvá de mis malas obras, no haciendo, repitiendo nuevamente todo lo malo, ¿no? Eso es lo que no debemos de hacer. Seguir el corazón humano. Y debemos de morir a los pecados de la carne, a nuestras malas obras que nos hacen llevar a la oscuridad, a las tinieblas y hacia los adversarios. ¿Sí? El hermano Javier dice cómo debemos obrar con aquellos del mundo que no guardan Torá. Bueno, eso, hermano, debe de entenderse en cada situación de manera diferente, pero nosotros no debemos de participar en las obras del mundo, ¿no? O sea, estamos en el mundo, pero cuanto menos cosas del mundo haya en nosotros y cuanto menos relaciones con personas del mundo tengamos, mejor, o sea, amistades y y relaciones en el mundo, eso hace que nosotros nos desviemos, nos vayamos hacia ellos, de alguna u otra manera, ¿no? Y Adonai que dice, no te hagas a ellos, sino que ellos se hagan a ti, ¿sí? Pero él no está hablando del mundo ahí, él está hablando de los israelitas. Adonai en el mundo nos dice que nos apartemos, ¿sí? Por lo cual debemos de obrar con prudencia con aquellos del mundo, ¿sí? O sea, no especificas en realidad en qué contexto, ¿no? Pero siempre es con prudencia, con actitud, con sabiduría, sea cual sea la situación que nosotros debamos de obrar, sea siempre conforme a la Torá, ¿no? Así es como debemos de obrar con todo el mundo, no solamente con las personas que no son nuestros hermanos, que no son nuestro prójimo del pueblo de Israel, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo cual, hermanos, podemos comprender perfectamente lo que nos dice el texto, ¿sí? Y para finalizar vamos a hacer una lectura completa del capítulo, no completa del capítulo 4, sino de todo este contexto que está diciendo Pablo, para que nosotros entendamos también cómo él lo explica y cómo debemos de alejarnos de todo esto. De los versículos 25 al 32 dice, tiemblen y no pequen, el sol no se ponga sobre su enojo y no den lugar a los adversarios. El ladrón no vuelva a robar, fíjense, o sea, no vuelvas a lo anterior. Tiembla, tiembla, ten temor de Jehová, no vuelvas a robar, apártate del pecado. Y dice, sino que trabaje con el trabajo de sus manos obrando el bien, para que tenga para dar a los necesitados. Fíjense, ¿no? Cuando tú haces el bien, le das el bien a los demás. Cuando tú haces justicia, los demás son beneficiados. Pero cuando tú haces injusticia, los demás no son beneficiados. Además, tú les robas a los demás. Vemos aquí en este ejemplo. Sigamos, ninguna palabra de maldad salga de sus bocas. Aquí vemos, ¿no? Acerca de la lengua, ¿no? Sino la que es buena, o sea, la palabra buena, para la edificación que es necesaria, para dar favor a los que escuchan. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de siempre dar, favor. ¿Sí? El verbo favor, dar favor, en hebreo tiene que ver con el inclinarse hacia la persona, ¿sí? Con el verbo inclinarse.
el ser, eh, el ser dado al otro, ¿no? Así Adonai se dio a sí mismo, ¿no? Que seamos como Él. Dice, y no hagan doler al Ruach HaKodesh. Fíjense, ¿no? Cuando hacemos el mal, hacemos doler al Ruach de Adonai. ¿No? No hagan doler al Ruach de Adonai, al Ruach de Elohim, en el cual han sido sellados para el día de la redención. O sea, ustedes fueron sellados, pero están queriendo volver atrás. Están queriendo retroceder. El ladrón volver a robar. Por lo cual dice, toda amargura, ardor, ira, enojo, grito y maldición sea quitado de ustedes. Ahí está el tiemblen. Así es como él lo explica. Tiemblen significa que quitemos la amargura, el ardor, entiéndase ardor como un calor de furor, así se debe de entender, ¿no? Como el calor del furor que uno en su humanidad muchas veces puede sentir y que debemos de nosotros quitarlo en el momento que están haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros quitamos todos estos frutos del reino de las tinieblas, de nuestra carne, ¿sí? Porque cuando hablo del reino de las tinieblas estoy diciendo nuestra carne, no nos imaginemos al diablo con la cola roja, sino que imaginémonos nuestra carne, nuestra humanidad, ese es el reino de las tinieblas, nuestra caída, nuestra torcedura, ¿no? Entonces, así temblamos, quitando de nosotros nuestra humanidad. ¿Pero cómo? Con Yeshua nosotros no podemos. Recordemos lo que hemos visto en esta fiesta de Matzot. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer esto, sino solamente por la obra de Adon Yeshua, y por eso nosotros somos hechos perseverantes, porque la emuná también viene de Elohim, y Él da emuná a todo el que Él quiere. ¿Sí? Y luego dice también con toda maldad, ¿no? Quiten de ustedes. Y sean un hombre hacia su compañero bondadosos, haciendo el bien, compasivos, mostrando favor, nuevamente, el verbo inclinarse, inclinándose en favor, un hombre a su hermano, como también Elohim se inclinó en favor hacia nosotros en el Mashiach. Tremendo. Todo desemboca en ser como Elohim. En ser como Elohim hizo con nosotros. ¿Sí? Aquí la hermana de Yanira cita el versículo de Mateo, dice, gracias hermana, Mateo 6:22, y lámpara de tu cuerpo son tus ojos, si tus ojos están al frente seguros, no estará tu cuerpo en oscuridad. Ahí está. Y si tu ojo es oscuro, todo el cuerpo será oscuro, y si la luz que hay en ti se oscurece, todos tus caminos serán oscuros. Ahí está el versículo. Gracias hermana. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo cuando en nuestro interior hay oscuridad, hay tinieblas, nuestros caminos van a ser oscuros. Y fíjense, ¿no? Si la luz que hay en ti se oscurece, o sea, aquí hay algo interesante, hubo luz, pero esa luz se oscureció. Hubo un retroceso. ¿No? No es que siempre hubo oscuridad, sino que hubo luz, pero se retrocedió. El ladrón volvió a robar. No temblamos. Ciertamente, dice el hermano Javier, ciertamente tienes razón, mi hermano, obrar prudentemente y con sabiduría. Así mismo, claro que sí, hermano. Entonces podemos ver tremendamente cómo Adonai nos exhorta siempre a seguir la justicia, la rectitud, a nosotros, a no seguir nuestra humanidad, nuestra carne, a ser como Matzot, recordemos lo que estamos aprendiendo, a ser sin levadura, ¿no? Ciertamente que la fiesta terminó, pero nosotros debemos seguir siendo Matzot, seguir siendo sin levadura, sin fermentación, sin el hongo de la masa madre, que se infla, que es amargo, que causa amargura a Jehová, sino siendo puros y limpios delante de Él, como es una matzá, planita, finita, ¿sí? No es gran cosa, pero es en esa sencillez, es tamim, es plena, es completa, es sin defecto. Vamos a darle gracias a Adonai por este tiempo, hermanos. Gracias te damos, bendito seas, Adonai nuestro Padre, por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Que todo lo que nosotros aprendamos lo pongamos por obra para hacer tus mandamientos, para guardar
lo que tú nos ordenaste en tu Torá, para seguir en la rectitud, en la justicia, Padre. Bendito seas, Adonai, por tu obra de redención, porque tú nos sellaste en la obra de redención de nuestro Adón Yeshua. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Amén, hermanos. Damos gracias a Adonai por este tiempo de aprendizaje, por todo lo que hemos aprendido el día de hoy y seguiremos aprendiendo, sí, seguiremos aprendiendo porque hoy es miércoles, mañana jueves vamos a seguir aprendiendo, sí, a las 8 p.m. de Argentina, como ya saben, de lunes a jueves estamos aprendiendo de las escrituras para reflexionarlas, para ponerlas por obra en nuestra vida en, digamos, la Torá. Así que este video, recuerden que será subido al canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y también a nuestro sitio web, lo pueden visitar, www.somosελcuerpodelmesias.com, donde no solamente van a poder encontrar los videos, que también están en nuestra página de Facebook, sino también van a poder encontrar gratuitamente las traducciones del Tanaj y del Brit Hadashah. Así que, hermanos, damos gracias a Adonai por esta palabra, que tengan todos bendiciones de Adonai, y recuerden que somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza. Shalom a todos.